Bienvenidos un día más a su canal predilecto de series turcas. Hoy, tenemos un programa que estoy segura les va a fascinar, porque vamos a sumergirnos de lleno en esos dramas que nos hacen vibrar hasta la médula, esos que nos dejan sin aliento y con una imperiosa necesidad de más. Hoy exploraremos los laberintos de los triángulos amorosos, esos que nos llevan a conocer personajes complejos, cuyas vidas se entrelazan en tramas que nos mantienen al filo del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a explorar el terreno donde el amor y la pasión chocan frontalmente con la intriga, el desamor y el drama, todo ello sazonado con el sello inconfundible de las producciones turcas. Ya saben que me encanta traerles lo mejor de la televisión turca, así que si son de los que se emocionan con una buena historia de amor, desamor, traición y todos los condimentos que la acompañan, este es su lugar. No pueden perderse este vídeo. Y si aún no se han suscrito, este es el momento ideal para hacerlo. No se queden fuera de esta comunidad de adictos a las telenovelas turcas. Aquí encontrarán siempre las últimas novedades, los análisis más profundos y, por supuesto, mucha diversión. Así que, sin más preámbulos, vamos a encender los motores y adentrarnos en este mundo fascinante de pasión y drama turco. Prepárense porque vamos a comenzar con una serie que, sin duda, ha causado furor a nivel global, Senkalkapm, conocida en muchos rincones del mundo como Llamas a mi puerta. Esta serie, que fusiona de forma magistral la comedia romántica con el drama, nos sumerge en la historia de Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven soñadora que anhela convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem Bürsin, un arquitecto sumamente exitoso, pero obsesionado con el trabajo y con una coraza emocional que lo hace parecer frío e inaccesible. La trama da un giro inesperado cuando Eda, debido a una serie de circunstancias que parecen sacadas de un guión de novela, se ve obligada a firmar un acuerdo con Serkan para fingir ser su prometida. Esta premisa, que podría sonar sencilla al principio, se convierte rápidamente en un torbellino de emociones, enredos y situaciones cómicas que nos hacen reír a carcajadas y suspirar con igual intensidad. Pero sin lugar a dudas, la química innegable entre Hande y Kerem, que trascendió la pantalla, es uno de los mayores atractivos de la serie. La tensión que generan sus personajes, esa mezcla de amor y odio, de atracción y rechazo, es sencillamente magnífica y es, precisamente, lo que enganchó a millones de espectadores alrededor del mundo. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de sarcasmo y sentimientos ocultos, nos hacía suspirar y anhelar que en la vida real, también pudieran convertirse en pareja. Pero, ¿por qué esta serie encaja tan bien con el tema de este vídeo? Porque la relación de Eda y Serkan, aunque al principio es fingida, se desarrolla en un contexto en el que las complicaciones no se hacen esperar, apareciendo otros personajes que ponen a prueba su vínculo, que hacen tambalear la confianza y que abren grietas en esa incipiente relación. Y por supuesto, como no podía faltar en una buena historia turca, hay giros inesperados que nos mantendrán pegados a la pantalla, ansiosos por descubrir qué será lo próximo que les deparará el destino. El desarrollo de la relación de Eda y Serkan es como una montaña rusa de emociones, donde la pasión y el drama están siempre presentes, donde los celos, los malentendidos y las inseguridades se convierten en ingredientes clave para mantenernos enganchados. Un dato interesante es que la serie se hizo muy famosa en Latinoamérica, generando una gran cantidad de fans que hasta el día de hoy siguen la carrera de sus protagonistas y que sueñan con un reencuentro en la vida real. Además, su impacto en redes sociales fue enorme, con millones de comentarios, vídeos y memes que demostraban la pasión que despertó esta producción. El fenómeno de Senkalkapm no solo se limitó a la televisión, sino que trascendió a la cultura popular, convirtiéndose en un tema de conversación constante y en un referente para las historias de amor modernas. Y no podemos olvidar la increíble banda sonora, con temas melancólicos y románticos que añaden una dimensión extra a la historia, que acentúan las emociones y que nos transportan a ese mundo mágico de ensueño donde el amor todo lo puede. En definitiva, Senkalkapm es un ejemplo perfecto de cómo las series turcas pueden combinar romance, comedia y drama de una manera tan adictiva, creando una fórmula que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Es una serie que te hace creer en el poder del amor, en las segundas oportunidades y en que a veces, los opuestos se atraen de forma inevitable. Ahora, vamos con una serie un poco diferente, pero igualmente apasionante, que nos va a llevar por otros derroteros de la pasión y el drama, Aşk 101 o Amor 101. En este caso nos movemos a un ambiente escolar, pero no se equivoquen, las emociones también están a flor de piel.
La historia sigue a un grupo de adolescentes problemáticos que intentan por todos los medios evitar que su querida maestra sea transferida. Para ello planean unirla amorosamente con el nuevo profesor de baloncesto, en un intento desesperado por mantener la estabilidad en sus vidas y evitar que su grupo se desintegre. Entre estos alumnos rebeldes encontramos a Eda, una chica con un espíritu libre y una personalidad arrolladora, y a un joven misterioso llamado Kerem, que tiene una historia personal compleja que lo hace difícil de entender. ¿Les suena de algo el nombre de Kerem? Sí, lo interpreta el mismo actor que nos enamoró en Senkal Kapm. Esta vez, Kerem Bürsin nos muestra otra faceta de su talento, encarnando a un personaje que, aunque diferente a Serkan Bolat, nos conquista con su carisma y su mirada melancólica. Ahora bien, el foco de esta serie no es tanto el romance entre los personajes principales, sino la dinámica entre los adolescentes y cómo van evolucionando a través de las diferentes situaciones que viven. La serie explora temas como la amistad incondicional, la lealtad a prueba de balas, el amor en todas sus formas, el desamor que deja cicatrices, la rebeldía juvenil que desafía las normas establecidas y, por supuesto, la búsqueda de la propia identidad, esa etapa convulsa donde todos nos preguntamos quiénes somos y hacia dónde queremos ir. A diferencia de otras series turcas, Aşk 101 tiene un toque más juvenil y desenfadado, pero no por ello menos intenso. Los personajes son complejos y realistas con sus defectos y virtudes, lo que hace que sea fácil conectar con ellos. El personaje de Eda, aunque interpretado por una actriz diferente a Hande, tiene una fuerza y un carisma que recuerda a los papeles de Hande en otras producciones, mostrando una vez más cómo las actrices turcas pueden llevar a la perfección papeles de mujeres fuertes y decididas. La serie también tiene un componente nostálgico, ya que la trama se desarrolla a finales de los años 90, y la banda sonora, que combina canciones clásicas turcas con temas más actuales, crea una atmósfera muy especial, transportándonos a esa época y evocando recuerdos de nuestra propia adolescencia. Es una serie que te hace reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro, y que te muestra cómo las decisiones que tomamos en la adolescencia pueden marcar el resto de nuestras vidas, cómo los primeros amores y desamores pueden dejar una huella imborrable en nuestro corazón. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque también hay triángulos amorosos, aunque no sean el foco principal, y los sentimientos de los personajes están constantemente a flor de piel. Los jóvenes lidian con el descubrimiento del amor, la amistad y la traición, todo en un ambiente de tensión constante que los obliga a tomar decisiones difíciles, que ponen a prueba sus convicciones y que definen su carácter. Ahora bien, vamos a hablar de una serie en la que la intriga, la venganza y el drama están en primer plano, Batoyunu, que podríamos traducir como Juego del Destino. Aquí nos encontramos con Ada, interpretada por Aytak Sasmaz, una joven que cree fervientemente en las supersticiones y en el destino, que piensa que su vida está regida por fuerzas superiores que escapan a su control. Su vida da un giro inesperado cuando se ve obligada a casarse con Ruzgar, encarnado por Bora Sezer, para evitar que su suerte empeore, para romper con esa cadena de mala fortuna que la persigue desde hace años. Al principio, esta boda es un completo desastre, ya que ambos tienen personalidades muy diferentes y no se entienden en absoluto, sus mundos chocan y sus visiones sobre la vida son diametralmente opuestas. Sin embargo, la convivencia forzada hará que empiecen a conocerse y a descubrir que, a pesar de sus diferencias, también tienen mucho en común, que comparten valores y sueños que los acercan de forma inevitable. El drama no tardará en aparecer cuando entren en escena otros personajes, como Tuba, interpretada por Aslan Malbora, que pondrá a prueba el amor incipiente de Ada y Ruzgar, que intentará separarlos y que se convertirá en un obstáculo para su felicidad. La serie nos presenta una interesante mezcla de comedia romántica y drama, con una trama que te atrapa desde el primer momento con giros inesperados y revelaciones que te dejan sin aliento. La química entre Aytak y Bora es magnífica y logra transmitir esa tensión entre el amor y el odio que tanto nos gusta en las series turcas, esa atracción que surge a pesar de las diferencias y que nos hace creer que, a veces, el destino tiene planes que escapan a nuestra comprensión. Y como no podía faltar, también tenemos a un personaje que se interpone en su felicidad, creando un triángulo amoroso que te dejará sin aliento, que pondrá a prueba sus sentimientos y que hará que nos preguntemos si, al final, el amor podrá superar todos los obstáculos. Batoyunu nos muestra cómo las decisiones que tomamos, incluso aquellas que parecen estar dictadas por el destino, pueden cambiar nuestras vidas por completo. Como una acción aparentemente insignificante puede desencadenar una serie de eventos que transforman nuestra realidad.
También nos habla del poder del amor para superar los obstáculos y de la importancia de seguir nuestros sentimientos, aunque a veces nos lleven por caminos inesperados, como a veces debemos confiar en nuestro corazón y dejarnos llevar por la pasión, aunque el camino sea incierto. Esta serie es un claro ejemplo de cómo la televisión turca puede combinar elementos de drama y comedia de una manera tan efectiva y adictiva, creando una historia que te mantiene pegado a la pantalla de principio a fin. La trama está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantienen pegado a la pantalla, preguntándote qué va a pasar a continuación. Es una de esas series que te hacen suspirar, reír y llorar, todo en una misma hora, una montaña rusa de emociones que te dejará con el corazón latiendo a 1000 por hora. La banda sonora, con canciones pop turcas muy pegadizas, añade un toque extra de diversión y energía a la historia, creando una atmósfera vibrante y llena de vida. Y para cerrar este recorrido por los dramas turcos que nos roban el corazón, vamos a mencionar Erkay, una serie que ha conquistado a públicos de todo el mundo gracias a su pasión desbordante y a su trama llena de intriga y venganza. Aquí tenemos como protagonista a Reyyan, interpretada por la talentosa Ebru Şahin, una joven que vive en una constante lucha contra el destino y que se ve obligada a casarse con Miran, interpretado por el carismático Aknagzu, quien en realidad busca vengar la muerte de sus padres, cuyo asesinato fue planeado por la familia de Reyyan. Lo que comienza como una relación de odio y venganza, se transforma gradualmente en un amor apasionado y prohibido, un sentimiento que surge a pesar de las diferencias y los resentimientos del pasado. Pero el camino a la felicidad estará lleno de obstáculos y traiciones, ya que las familias de ambos personajes están enfrentadas desde hace años y no están dispuestas a permitir que su amor florezca, que se rompa ese ciclo de odio y venganza que ha marcado sus vidas. Erkay es una serie que te atrapa por la fuerza de sus personajes y por la intensidad de sus emociones. La química entre Ebru y Akne es sencillamente magnífica, y te hace creer en su amor incondicional, a pesar de las adversidades y los obstáculos que se interponen en su camino. La trama está llena de giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos de tensión que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final, ansioso por saber qué les deparará el destino a estos personajes que han conquistado nuestros corazones. Es una serie que te hace cuestionarte el concepto de la venganza y te muestra que el amor puede surgir incluso en las circunstancias más adversas, como los sentimientos pueden transformar nuestro corazón y hacernos actuar de manera inesperada. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque aquí tenemos un triángulo amoroso, aunque no de la manera convencional, en donde el pasado, el odio y las ganas de venganza influyen de manera crucial en las decisiones de los personajes y en su relación. Cómo las heridas del pasado pueden marcar nuestro presente y cómo el amor puede convertirse en la fuerza que nos impulse a superarlas. En esta serie la pasión y el drama están siempre presentes, y la historia te hará reflexionar sobre los límites del amor y la venganza, sobre si es posible perdonar las ofensas del pasado y sobre si el amor puede superar todos los obstáculos. Un dato interesante sobre esta producción es que la grabaron en hermosas locaciones de Mardin, Turquía, lo que le agrega un toque extra de magia y exotismo, transportándonos a ese mundo lleno de historia y tradición. El vestuario y la música también son elementos que hacen que esta serie sea muy especial, creando una atmósfera muy distintiva y memorable, donde la tradición y la modernidad se fusionan para crear un universo único. Además, los personajes de Erkay han calado muy hondo en el público, convirtiéndose en ídolos para muchos jóvenes y adolescentes que se sienten identificados con sus historias de amor y superación, con sus luchas y sus sueños. Bueno, y con esto llegamos al final de este viaje por los dramas turcos que nos hacen suspirar, llorar y gritar de emoción. Hoy hemos recorrido algunos de los triángulos amorosos más explosivos de la televisión turca, hemos visto cómo la pasión, la intriga y la venganza pueden entrelazarse en historias que te dejan sin aliento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, que se hayan dejado llevar por las emociones y que hayan sentido la misma pasión que yo siento por estas historias. Recuerden que las series turcas tienen ese algo especial que las hace adictivas, y es esa mezcla de emociones intensas, personajes complejos y tramas llenas de giros inesperados. Cada serie tiene su propia magia, y cada una te atrapa de una forma diferente, dejándote con ganas de más. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué otras series turcas les han robado el corazón? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones, compartan sus experiencias y sus reflexiones sobre estas historias que nos apasionan.
Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas entregas, porque seguiremos explorando el maravilloso mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima aventura por el mundo de las series turcas. Hasta la próxima.